La noche caía helada sobre Montecastelo, cuando el carruaje del duque Pedro Alvaráez de Monterrey avanzaba por el camino polvoriento rumbo a su mansión. Dentro del vehículo, Pedro observaba el paisaje oscuro por la ventana, perdido en pensamientos sombríos que lo atormentaban desde la muerte de su esposa Clara. Hacía 2 años, víctima de una fiebre violenta. El duque era un hombre de 32 años, de porte imponente, cabellos negros con hebras grises en las sienes y ojos color ámbar que cargaban una tristeza profunda. Leoncio, el cochero fiel y amigo de infancia del duque, conducía a los caballos con firmeza por el camino conocido. De repente, tiró de las riendas con fuerza, haciendo que el carruaje se detuviera bruscamente, y gritó alarmado: «¡Señor! ¡Hay una niñita en el camino!». Pedro abrió la puerta de inmediato y descendió, encontrándose con una niña de aproximadamente 6 años, delgada, temblando de frío, con el rostro sucio de lágrimas y los pies descalzos sangrando. La niña tomó la mano de Pedro con desesperación y suplicó entre sollozos: «Por favor, señor, mi mamá está teniendo un bebé. Está sufriendo mucho, necesita ayuda». El duque sintió el corazón encogerse al ver el pánico en los ojos de aquella pequeña y sin dudarlo ordenó: «Llévame hasta ella, rápido». La niña corrió por el camino, guiándolos hasta un viejo granero abandonado en los límites de la propia propiedad del duque, un lugar olvidado que él ni siquiera sabía que aún existía. Antes de 1900 continuar con la historia de hoy, quiero decirte algo. Sean todos muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí, que hayas elegido escuchar esta historia, acompañarme y caminar conmigo en cada capítulo. Te agradezco de corazón por todo el cariño, por cada comentario y por esta compañía tan especial. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando este relato? Me encanta imaginarte ahí, al otro lado, en algún lugar del mundo, escuchando esta historia con calma y sintiendo cada emoción junto conmigo. Esta no es una historia cualquiera. Es una narración que toca el alma, una mujer marcada por la violencia y el abandono, y un duque viudo atormentado por pérdidas que nunca cicatrizaron. Entre los muros de la imponente mansión de Montecastelo, donde cada decisión puede cambiar destinos y cada mirada esconde sentimientos prohibidos, Alice y Pedro descubrirán que el amor verdadero no obedece a títulos, no se inclina ante las convenciones sociales y tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Quédate conmigo hasta el final. Siente cada mirada que dice más que 1000 palabras, cada miedo superado, cada promesa susurrada en la oscuridad. Al entrar en el granero oscuro y helado, Pedro y Leoncio se encontraron con una escena que les partió el corazón. Una joven mujer estaba tendida sobre un montón de heno viejo, retorciéndose de dolor, el rostro pálido bañado en sudor a pesar del frío intenso. Su cabello, castaño, se pegaba al rostro húmedo y mordía los labios para contener los gritos que amenazaban con escapar a cada contracción violenta. Pedro se arrodilló a su lado y fue entonces cuando notó las marcas moradas y amarillentas que cubrían sus brazos descubiertos, señales inconfundibles de violencia. La joven abrió los ojos asustados al ver al extraño, pero el dolor era tan intenso que apenas podía hablar. «Por favor, mi bebé está llegando», susurró con voz débil, extendiendo la mano, temblorosa en busca de cualquier ayuda que pudiera recibir. El duque sintió una oleada de compasión invadir su pecho endurecido por el dolor y rápidamente tomó una decisión. «Leoncio, vamos a llevarla a la mansión inmediatamente. Necesita cuidados urgentes», ordenó con firmeza, quitándose su propio abrigo y cubriendo a la joven con delicadeza. Leoncio tomó a la pequeña Ana en brazos, mientras Pedro levantaba a la mujer con cuidado, sintiéndola estremecerse de dolor y frío contra su pecho. La carrera hasta la mansión fue desesperada, con Pedro sosteniendo a la joven dentro del carruaje, mientras ella gemía suavemente a cada sacudida. Ana apretaba la mano de su madre con fuerza, llorando en silencio, y el duque percibió por primera vez en 2 años
un sentimiento que pensó haber perdido para siempre, el deseo urgente de proteger a alguien. Al llegar, Pedro gritó llamando a Nina, su gobernanta de confianza, quien apareció en la puerta asustada por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Nina era una mujer bondadosa de 50 años, esposa de Leoncio, que servía a la familia desde hacía décadas con dedicación inquebrantable. Al ver a la joven embarazada en brazos del duque, no dudó ni un segundo y pidió respetuosamente: «Señor duque, con su permiso voy a preparar una de las habitaciones y llamar a Rosa y Mariana para que me ayuden». Pedro asintió de inmediato, aún sosteniendo a la joven que gemía de dolor, sintiéndose impotente ante aquella situación que escapaba por completo a su control. Las criadas Rosa y Mariana fueron llamadas de urgencia y ayudaron a acomodar a la joven en una habitación de la planta baja. Pedro permaneció del lado de afuera, caminando de un lado a otro por el pasillo, mientras los gemidos de dolor atravesaban la puerta cerrada. Leoncio trajo agua caliente, toallas limpias y todo lo que Nina solicitaba, mientras la pequeña Ana era llevada a la cocina para ser alimentada y calentada por otras criadas. Nina entró en la habitación y, mientras examinaba a la joven, preguntó con gentileza: «¿Cómo te llamas, querida? Necesito que te mantengas tranquila. El bebé está a punto de llegar». La joven, pálida y temblorosa, logró susurrar entre gemidos: «Alice. Mi nombre es Alice». Nina sostuvo su mano con firmeza, transmitiéndole seguridad, mientras Rosa y Mariana preparaban todo para el parto que era inminente. Las horas siguientes fueron tensas, con los gritos de Alice resonando por la mansión mientras Nina y las criadas trabajaban con experiencia y dedicación. Pedro permaneció en el pasillo, incapaz de alejarse, sintiendo el corazón encogerse con cada grito que oía, reviviendo recuerdos dolorosos de la noche en que había perdido a Clara. Leoncio se quedó a su lado en silencio, ofreciendo la presencia de un amigo en momentos en los que las palabras no servían para nada. Cuando finalmente el llanto estridente de un bebé rompió el silencio de la madrugada, Pedro sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Nina abrió la puerta con una sonrisa cansada pero satisfecha y anunció: «Es un niño, señor duque, fuerte y saludable. La madre también está bien». El duque cerró los ojos por un momento, agradeciendo en silencio por aquella vida que había sido salvada dentro de su casa en aquella noche fría de Montecastelo. Los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar Montecastelo cuando Pedro subió las escaleras rumbo a la habitación donde Alice descansaba. La joven estaba pálida, pero serena, sosteniendo al bebé envuelto en mantas limpias contra su pecho, recostada en las almohadas blancas que contrastaban con su cabello castaño suelto. El duque se detuvo en la puerta por un momento, observando aquella escena que despertaba en él sentimientos contradictorios: alivio porque estuvieran vivas, pero también un dolor antiguo que volvía a latir. Entró en silencio y cerró la puerta detrás de sí, manteniendo una distancia respetuosa mientras observaba mejor a aquella mujer que había llegado de forma tan inesperada a su vida. Debía de tener unos 25 años, pensó él, notando los rasgos delicados del rostro marcado por el cansancio y el sufrimiento, los ojos verdes profundos que cargaban historias que aún no conocía, pero que las marcas en sus brazos ya comenzaban a revelar. Alice alzó la mirada y encontró la del duque, sintiendo el corazón acelerarse con una mezcla extraña de gratitud y recelo. Aquel hombre era un completo desconocido, un noble poderoso que podría hacer lo que quisiera con ella y con sus hijos, y aún así había sido su salvación aquella noche terrible. No sabía si debía confiar, si debía bajar la guardia construida tras años de sufrimiento, pero algo en los ojos ámbar de él transmitía una bondad que hacía mucho tiempo no veía en ninguna mirada masculina. Pedro se acercó lentamente, tomó una silla y se sentó al lado de la cama, manteniendo una postura formal pero no amenazante. «Nina me dijo que su nombre es Alice», comenzó con voz serena y respetuosa. «Permítame presentarme adecuadamente. Soy Pedro Albaráez de Monterrey.
Duque de Montecastelo, y esta es mi propiedad. Alice asintió levemente, apretando al bebé contra el pecho como si aquel pequeño ser fuera su único escudo contra el mundo. ¿Dónde está Ana? Mi hija. ¿Ella está bien?, preguntó Alice con voz temblorosa, la preocupación materna imponiéndose a cualquier otro sentimiento en ese momento. Intentó incorporarse, pero la debilidad se lo impidió, y sus manos temblaron al sujetar mejor al bebé, que dormía tranquilo en sus brazos. Pedro levantó la mano en un gesto tranquilizador, percibiendo el pánico que comenzaba a apoderarse de ella, y respondió con firmeza amable: «Tranquilícese, las criadas están cuidando muy bien de ella. Está en la cocina, alimentada, abrigada y descansando bajo el cuidado de Nina, mi gobernanta de confianza». Alice cerró los ojos por un momento, permitiendo que el alivio la invadiera, sintiendo que las piernas le flaqueaban aún estando acostada. Pedro observó las marcas moradas y amarillentas que cubrían los brazos de Alice, visibles bajo el camisón prestado, y sintió crecer la rabia dentro de sí. Pero se controló, manteniendo la voz calmada y respetuosa al decir: «Alice, necesito hacerle algunas preguntas. Necesito entender cómo terminó usted en aquel granero abandonado de mi propiedad, embarazada y con una niña pequeña en ese estado». La pregunta estaba cargada de preocupación genuina, no de juicio, pero Alice se tensó de inmediato, y el miedo volvió a dominar su rostro cansado. Desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior, claramente dividida entre el deseo de protegerse guardando silencio y la necesidad de explicar su situación a aquel hombre que la había salvado. Pedro percibió la vacilación y añadió con gentileza: «¿Hay alguien a quien deba avisar sobre su estado? ¿Alguien que esté preocupado por usted y por los niños?». La pregunta, aunque bien intencionada, hizo que Alice temblara visiblemente, y él supo de inmediato que había tocado algo profundamente doloroso. «No», respondió Alice con la voz más alta de lo que pretendía, asustando al bebé que se movió en sus brazos pero no despertó. Respiró hondo, intentando controlar el pánico que amenazaba con dominarla, y repitió más bajo pero con igual intensidad: «No, señor duque, por favor, no avise a nadie». Sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía al hijo, y los ojos verdes se llenaron de un miedo tan palpable que Pedro sintió el corazón encogerse. «Alice», dijo él inclinándose levemente hacia adelante, manteniendo la voz firme pero amable, «necesito saber qué ocurrió. No puedo ayudarla adecuadamente si no conozco la verdad». La joven lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de que pudiera confiar, alguna garantía de que no sería juzgada o, peor aún, devuelta al infierno del que había huido. Alice finalmente cedió, comprendiendo que aquel hombre no desistiría hasta conocer la verdad y que tal vez, solo tal vez, pudiera realmente ayudarla. «Mi padre era un borracho», comenzó con voz baja y cargada de un dolor antiguo. «Desperdiciaba cada moneda que conseguía en juegos y bebida, acumulando deudas que no tenía cómo pagar». Pedro permaneció en silencio, simplemente escuchando, permitiéndole contar su historia a su propio ritmo. Cuando tenía 18 años, le debía una suma enorme a un hombre llamado Alexandre, un comerciante rico e influyente aquí de la ciudad. Alice cerró los ojos, como si revivir aquel recuerdo fuera un dolor físico que atravesaba su pecho. Una noche, mi padre llegó a casa borracho como siempre, y me dijo que había encontrado una solución para su problema. Me entregaría a Alexandre para saldar la deuda. Su voz se quebró y una lágrima solitaria recorrió su rostro, pero continuó. Supliqué, lloré, pero no sirvió de nada. Al día siguiente fui entregada como si fuera un objeto, una mercancía para pagar una cuenta de juego y bebida. Alexandre me llevó a su casa y me dijo que yo sería su mujer, continuó Alice, con la voz cargada de una tristeza profunda. Miró al bebé en sus brazos y luego a la puerta, como si esperara ver a Ana entrar en cualquier momento. Empezó a golpearme por cualquier cosa. Si la comida no estaba como él quería, si no sonreía cuando llegaba, si me atrevía a cuestionar algo de lo que hacía. Alice levantó la manga del camisón,
revelando más marcas, algunas antiguas ya amarillentas, otras más recientes aún moradas y dolorosas. Quedé embarazada de Ana en el primer año y pensé que tal vez un hijo cambiaría algo en él, pero solo empeoró. Respiró hondo, luchando por mantener la voz firme. Me golpeaba incluso estando embarazada, y después de que Ana nació, comencé a vivir con el miedo de que algún día levantara la mano contra ella también. Pasé 7 años en ese infierno, dijo Alice, con la voz ahora más firme, como si contar esa historia estuviera liberando algo atrapado dentro de ella desde hacía demasiado tiempo. 7 años limpiando, cocinando, obedeciendo cada orden, soportando cada humillación y cada golpe, todo para proteger a mi hija. Miró directamente a los ojos de Pedro, y él vio allí una fuerza que no esperaba encontrar en alguien tan quebrada. Cuando descubrí que estaba embarazada de nuevo hace algunos meses, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que, si no huía, mis hijos crecerían en ese ambiente de violencia, Ana viendo a su madre ser golpeada todos los días, y el bebé naciendo en un hogar sin amor, sin seguridad. Alice apretó al hijo contra el pecho, como si fuera la prueba viva de que su decisión había sido la correcta. Entonces esperé el momento adecuado, reuní la poca ropa que tenía, tomé a Ana de la mano y huí en medio de la noche cuando Alexandre estaba en la ciudad. La valentía de aquella confesión tocó profundamente a Pedro, haciéndole comprender que estaba frente a una mujer que, aunque rota por fuera, permanecía inquebrantable por dentro cuando se trataba de proteger a sus hijos. Alice entonces se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor que atravesaba su cuerpo aún en recuperación, y suplicó con una intensidad que hizo que Pedro tragara saliva. «Señor duque, por favor, le ruego que no me envíe de regreso. Yo moriría antes de volver con ese hombre». Sus manos temblaban mientras sostenía al bebé, y su voz se quebró por la emoción. «Sé cocinar, sé limpiar, sé coser. Puedo trabajar duro en cualquier tarea que usted necesite». Las palabras salían rápidas, desesperadas, como si esa fuera su única oportunidad de convencerlo. «No necesito mucho, solo necesito una oportunidad de trabajo, un lugar seguro donde mis hijos puedan crecer sin miedo, sin violencia». Alice miró a Pedro con unos ojos que suplicaban más de lo que cualquier palabra podría expresar. «Solo quiero proteger a mis hijos, darles una vida digna, lejos de ese hombre cruel. Por favor, deme esa oportunidad, señor duque. Le prometo que no lo decepcionaré». La sinceridad absoluta de aquella súplica tocó algo profundo dentro de Pedro, despertando un sentimiento protector que él pensó haber enterrado junto con Clara. Pedro permaneció en silencio por un largo momento, observando a aquella mujer valiente que lo había arriesgado todo para proteger a sus hijos, y sintió formarse una decisión dentro de sí. «Alice», dijo finalmente con voz firme pero amable, «no necesita suplicar por nada». Vio la esperanza mezclada con miedo en los ojos de ella y continuó. «Tengo una pequeña casa de empleados vacía en la parte trasera de la propiedad. Tiene 2 habitaciones, una sala y una cocina propia. No es grande, pero es cómoda y segura». Alice abrió los ojos, apenas atreviéndose a creer lo que escuchaba, y Pedro prosiguió. «Nina, mi gobernanta, se ha quejado de que necesita ayuda en la cocina. Si está dispuesta a trabajar, el puesto es suyo». Se levantó de la silla, acomodando el saco con un gesto natural de quien está acostumbrado a tomar decisiones, y añadió mirándola directamente. «Usted y sus hijos pueden quedarse. Nadie va a hacerles daño aquí, y nadie va a sacarlos de aquí contra su voluntad. Tiene mi palabra de honor como duque de Montecastelo». Alice no pudo contener la emoción que la invadió como una ola, y por primera vez en años, sintió algo que había olvidado cómo era. Esperanza verdadera de un futuro diferente, seguro, donde sus hijos pudieran simplemente ser niños sin cargar el peso del miedo y de la violencia. Una semana después del parto, Alice se sintió lo suficientemente recuperada como para finalmente conocer la casa que sería su nuevo hogar.
Nina la guió por los senderos de piedra que llevaban a la parte trasera de la propiedad, cargando a Gabriel en brazos, mientras Ana sostenía con fuerza la mano de su madre. La casita sencilla apareció ante ellas, pequeña pero acogedora, con paredes encaladas de blanco, un techo de tejas rojas y una puerta de madera pintada de un azul desvaído. Alice se detuvo en la entrada, observando aquel lugar que sería suyo, y sintió que los ojos le ardían de emoción al darse cuenta de que por fin tenía un hogar donde no tendría que temer. Nina abrió la puerta y entró, mostrando cada estancia con el orgullo de quien lo había preparado todo con cariño. Aquí está la sala, pequeña pero suficiente, con esta chimenea que las mantendrá calientes en los días fríos, explicó la gobernanta, señalando la estructura de piedra en el rincón. Alice observaba cada detalle, las cortinas sencillas en las ventanas, la mesa de madera con 2 sillas, la alfombra gastada pero limpia que cubría parte del suelo. Allí está la cocina, con fogón de leña y todo lo que necesitas, continuó Nina. Y al fondo hay un pequeño jardín donde Ana puede jugar. La niña corrió a ver el jardín, y su grito de alegría hizo sonreír a Alice. Nina llevó a Alice a ver los 2 pequeños dormitorios, uno de ellos ya preparado con una cuna de madera para Gabriel y una cama estrecha para Ana. El señor Pedro mandó traer esta cuna del desván de la mansión, dijo Nina con una sonrisa. Era del hijo que perdió junto con la duquesa Clara. Alice sintió que el corazón se le encogía al imaginar el dolor de aquel hombre, y su gratitud aumentó al darse cuenta de que estaba compartiendo algo tan personal para ayudarla. El otro dormitorio tenía una cama sencilla, un armario antiguo y una ventana que daba al jardín. Alice caminó por la casita tocando las paredes, abriendo los cajones vacíos, imaginando cómo sería despertarse allí cada mañana sin miedo. «Es perfecto, Nina», susurró con la voz quebrada, «más de lo que jamás habría soñado». La gobernanta la abrazó con cariño maternal y dijo, «Te lo mereces, querida. Mereces empezar de nuevo, tener paz, criar a tus hijos lejos de la violencia». Las 2 mujeres permanecieron allí un momento, compartiendo simplemente aquel instante de esperanza. Luego Nina comenzó a ayudar a Alice a guardar la poca ropa que poseía, conversando sobre la rutina de la mansión. Mientras organizaban las cosas, Nina empezó a hablar de Pedro con un tono que mezclaba respeto y preocupación. «El señor Pedro es un hombre bueno, Alice. No dejes que su posición de duque te engañe en cuanto a eso», dijo mientras doblaba una manta. Después de perder a la duquesa Clara hace 2 años por una fiebre terrible, cambió por completo. Se cerró al mundo, se sumergió en el trabajo, dejó de sonreír. Alice escuchaba en silencio, organizando las pertenencias de Ana, pero absorbiendo cada palabra con creciente atención. «Está comprometido con la marquesa Matilde desde hace casi 1 año», continuó Nina con un suspiro pesado, acomodando las cortinas de la ventana. Alice sintió algo extraño apretarle el pecho al oír aquello, pero no supo ponerle nombre. «Pero cualquiera con ojos puede ver que no la ama de verdad», añadió la gobernanta con sinceridad. «Es más para agradar a la sociedad que para tener realmente una compañera». La familia presionó mucho, diciendo que ya era hora de seguir adelante. Alice permaneció callada, sin saber qué decir sobre asuntos tan personales de su benefactor. Nina se volvió hacia Alice y le puso la mano en el hombro con gentileza. «Matilde es complicada, vanidosa, fría, preocupada solo por las apariencias. Viene aquí con frecuencia, siempre quejándose de algo, siempre haciendo exigencias». La gobernanta sonrió de forma conspiradora y añadió, «Entre nosotras es insoportable. Pero no tienes que preocuparte por eso, querida. Haz tu trabajo, cuida de tus hijos e ignora cualquier cosa que pueda decir si te cruzas con ella». Alice asintió, guardando aquella advertencia, aunque no entendía por qué la prometida del duque se preocuparía por una simple cocinera. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que Alice abrazó con gratitud. Se despertaba temprano en la casita, preparaba el desayuno, alimentaba a Gabriel y luego se dirigía a la mansión llevando al bebé en un cesto de mimbre forrado con mantas.
Ana caminaba al lado de su madre, sujetando su falda, perdiendo poco a poco el miedo que cargaba desde la huida. En la cocina, Alice colocaba el cesto en un rincón seguro desde donde podía ver a Gabriel mientras trabajaba, y Ana se sentaba junto a su hermano como una pequeña guardiana dedicada. Las criadas de la mansión pronto se encariñaron con Gabriel, que dormía tranquilo en el cesto. Rosa, una de las criadas más jóvenes, suspiraba cada vez que veía al bebé. «¡Qué niño tan hermoso, Alice! Mira esas mejillas». Mariana traía pequeños juguetes de 1900, tela que ella misma cosía para entretener a Gabriel cuando despertaba. Ana observaba todo con atención, aprendiendo a cuidar de su hermano bajo la orientación gentil de aquellas mujeres que mostraban un cariño genuino. Alice trabajaba con eficiencia, preparando comidas deliciosas, y sus ojos nunca se apartaban del cesto donde Gabriel descansaba seguro. Una tarde, 3 semanas después de su llegada, Alice estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando oyó el sonido de un carruaje elegante llegando a la entrada principal. Nina, que organizaba la despensa, miró por la ventana y suspiró. La marquesa Matilde. Minutos después, una mujer rubia entró en la mansión con pasos firmes y altivos. Llevaba un vestido azul real con bordados costosos, el cabello perfectamente arreglado y una expresión de superioridad que Alice reconoció de inmediato. Era la misma mirada que Alexandre usaba cuando quería humillarla. Pedro recibió a Matilde en la sala de estar con educación formal, pero Alice, incluso desde la cocina, podía oír la frialdad en su voz. «Matilde, no esperaba tu visita hoy». La marquesa se sentó sin ser invitada y su voz aguda resonó. «Pedro querido, te extrañaba y también supe por los criados que trajiste a una mujer desconocida a vivir en tu propiedad. Una mujer con niños». El tono era acusatorio, cargado de indignación. Alice dejó de remover la olla, su cuerpo tensándose al darse cuenta de que era el tema de aquella conversación tensa. «Contraté a una cocinera que ya necesitaba trabajo», respondió Pedro con voz controlada pero firme. «Ella y sus hijos viven en la casa de empleados». Matilde soltó una risa seca. «Pedro, no sabes nada de esa mujer. Puede ser cualquier cosa, traer todo tipo de problemas a tu reputación». El duque mantuvo la calma. Huyó de un marido que la golpeaba. Le di una oportunidad de empezar de nuevo. Matilde se levantó bruscamente. «¿Y si ese hombre aparece aquí? ¿Pensaste en eso? ¿Pensaste en el escándalo que eso puede causar para nosotros?» Pedro también se levantó con la paciencia claramente agotada. «Si aparece me encargaré de ello. Y no es una desconocida. Se llama Alice, trabaja aquí desde hace semanas y Nina está muy satisfecha con su desempeño». Matilde se acomodó los guantes con gestos irritados. «Siempre tan noble, siempre salvando a los miserables. Pero esto tiene que tener un límite, Pedro. Necesitamos fijar la fecha de nuestra boda pronto. Ya han pasado más de 2 años desde la muerte de Clara. La sociedad espera que cumplamos nuestro compromiso». La forma fría en que mencionó a Clara hizo que Pedro apretara los puños. «Hablaremos de eso en otra ocasión, Matilde», dijo él con voz baja, pero cargada de tensión. «Hoy no». La marquesa tomó su bolso con fuerza. «Siempre otra ocasión. Aplazas y aplazas, como si ese matrimonio no fuera importante. Mi familia está empezando a cuestionar tus intenciones. Vine a almorzar contigo, pero veo que no quieres mi compañía». Pedro caminó hasta la puerta, abriéndola en un gesto claro de despedida. «Mis intenciones son claras. Solo necesito tiempo para resolver asuntos de la propiedad antes de pensar en matrimonio, y hoy estoy bastante ocupado como para darte atención». Matilde pasó junto a él con el mentón erguido. «Espero que esa cocinera no sea uno de esos asuntos que necesitan resolverse». Matilde salió de la mansión dejando tras de sí un silencio pesado, y Alice sintió que las manos le temblaban mientras volvía al trabajo. Nina se acercó a ella y susurró: «¿Ves lo que te dije? Insoportable, pero no te preocupes, el señor Pedro no permitirá que te moleste». Alice asintió, pero su corazón latía acelerado, no por miedo a Matilde, sino por la forma en que Pedro la había defendido.
por cómo había dicho su nombre con respeto. Aquella noche, mientras acunaba a Gabriel para dormir en la casita sencilla, Alice se sorprendió pensando en el duque más de lo debido y se reprendió por ello. Aquella noche, después de acostar a Ana y a Gabriel, Alice tomó su chal gastado y salió a sentarse en el pequeño porche de la casita. La noche estaba fría pero despejada, con estrellas brillando en el cielo oscuro, y el silencio de la propiedad la envolvía como una manta protectora. Se ajustó el chal con más fuerza alrededor de los hombros y se permitió recordar cómo era su vida hacía apenas un mes, llena de miedo, dolor y sufrimiento constante, donde cada amanecer era una batalla para sobrevivir y proteger a sus hijos. Alexandre debía de estar buscándola, pensó Alice con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Pero allí, en aquella propiedad, se sentía protegida de una forma que nunca había experimentado. El duque había pedido a todos los empleados que no comentaran nada sobre ella y los niños en la ciudad, y Alice esperaba fervientemente que eso se cumpliera, que aquel pequeño pedazo de paz que había encontrado no fuera destruido. De repente, Alice oyó el sonido de cascos de caballo resonando en el camino que conducía a su casita. Su corazón se aceleró de inmediato, el pánico antiguo regresando con fuerza mientras se levantaba de la silla, lista para correr y proteger a sus hijos. Sus ojos muy abiertos se fijaron en la figura que se acercaba montada en un caballo oscuro y, por un terrible instante, pensó que Alexandre la había encontrado. Pero cuando el jinete se acercó más y desmontó con una elegancia natural, Alice reconoció la silueta inconfundible del duque Pedro. Su corazón siguió latiendo acelerado, pero ahora por un motivo completamente distinto, que no lograba o no quería nombrar. Pedro bajó del caballo y caminó hacia el porche, deteniéndose al pie de la escalera con una expresión que mezclaba vacilación y algo más profundo que Alice no conseguía descifrar en la penumbra de la noche, iluminada solo por las estrellas y la tenue luz que salía de la ventana de la casita. «Buenas noches, Alice», dijo Pedro con voz baja, casi dubitativa, como si no estuviera seguro de que debía estar allí. «Perdóneme por aparecer así tan tarde, pero vi luz en su ventana y…» Se detuvo sin saber exactamente cómo explicar por qué había cabalgado hasta allí cuando debería estar en su propia casa descansando. Alice bajó un escalón del porche, ajustándose el chal con más fuerza, y respondió con amabilidad. «No necesita disculparse, señor duque. Los niños acaban de dormirse y yo solo estaba… pensando». Pedro asintió, comprendiendo más de lo que decían las palabras, y preguntó, «¿Puedo sentarme un momento? ¿O sería inapropiado?» Alice dudó apenas un segundo antes de hacer un gesto hacia la otra silla del porche. «Por favor, siéntese. Al fin y al cabo esta es su propiedad». Él subió los escalones y se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Ambos miraron la noche estrellada que se extendía ante ellos, en un silencio que, sorprendentemente, no resultaba incómodo. «Escuché la conversación que tuvo hoy con la marquesa Matilde», dijo Alice tras un momento, con voz baja pero clara en la quietud de la noche. No habló precisamente en voz baja, y la cocina queda cerca de la sala. Pedro se volvió para mirarla, y Alice pudo percibir la tensión en sus hombros, incluso en la penumbra. «Lamento si la conversación la incomodó o la hizo sentirse incómoda», dijo él con sinceridad. Alice negó con la cabeza. «No me incomodó, pero me hizo pensar». Dudó, consciente de que estaba a punto de cruzar límites inapropiados entre patrón y empleada, pero algo en la atmósfera de aquella noche, en la vulnerabilidad compartida, la animó a continuar. «Si no le molesta que pregunte, señor duque, ¿usted la ama?». El silencio que siguió fue tan profundo que Alice casi se arrepintió de la pregunta, pero entonces Pedro respondió con una honestidad que la sorprendió. «No, no la amo». Pedro se recostó en la silla, mirando las estrellas como si buscara respuestas en ellas. «Creo que no estoy listo para amar de nuevo», continuó con la voz cargada de una emoción contenida. «Cuando Clara murió, algo dentro de mí murió con ella».
Y Matilde, ella es adecuada, de buena familia, es lo que se espera de mí. Alice escuchó aquellas palabras y sintió una profunda tristeza por aquel hombre que se preparaba para atarse a un matrimonio sin amor por obligación social. «Pero usted tiene derecho a elegir», dijo ella suavemente, sorprendiéndose de su propia osadía. «Si no la ama, si no está listo, entonces no tiene que casarse solo porque la sociedad lo espera». Pedro se volvió para mirarla, y sus miradas se encontraron bajo la tenue luz que salía de la ventana. Vio en ella una sabiduría nacida del sufrimiento, una fuerza silenciosa que lo tocaba de formas que no comprendía del todo. «¿Sabe, Alice?», dijo Pedro con una sonrisa pequeña pero genuina, la primera que ella veía en su rostro. «No sé por qué acepté ese compromiso. En realidad creo que nunca lo supe. Todo fue tan automático, tan esperado». Rió suavemente, un sonido sin verdadero humor. «A veces me siento como una pieza en un tablero de ajedrez, moviéndome hacia donde me empujan». Alice sonrió también, comprendiendo aquel sentimiento mejor de lo que él imaginaba. «Lo entiendo. Pasé 7 años siendo movida como una pieza, sin voz, sin elección». Sus miradas volvieron a encontrarse y, esta vez, algo pasó entre ellos. Un reconocimiento mutuo de almas heridas, una comprensión que iba más allá de las palabras, una conexión que ninguno de los dos estaba preparado para admitir, pero que palpitaba allí, en el porche, bajo las estrellas. El aire pareció cargarse de algo indefinible, una tensión que no resultaba incómoda sino llena de posibilidades no dichas, de preguntas no formuladas, de sentimientos que no se atrevían a nombrar. El momento se prolongó, con sus miradas atrapadas la una en la otra, el mundo alrededor pareciendo desaparecer mientras algo profundo y aterrador comenzaba a florecer entre ellos. Pedro se inclinó levemente hacia adelante. Sus ojos descendieron brevemente a los labios de Alice antes de volver a encontrarse con sus ojos verdes que brillaban en la penumbra. Alice sintió el corazón latir con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo, y una parte de ella que había sido apagada por años de violencia comenzó a despertar, asustada, pero también esperanzada. Ninguno de los dos se movió, pero la distancia entre ellos pareció disminuir sin que sus cuerpos se acercaran físicamente, como si sus almas se extendieran una hacia la otra, reconociendo algo que sus mentes aún se negaban a aceptar. El aire estaba cargado de posibilidad de peligro, de algo bello y aterrador al mismo tiempo, cuando de pronto el llanto de Gabriel rompió el silencio de la noche como una campana, devolviéndolos a la realidad. Alice se levantó rápidamente de la silla, el hechizo roto, la respiración todavía irregular. «Necesito ver a Gabriel», dijo con voz un poco temblorosa, acomodándose el chal nerviosamente alrededor de los hombros. Pedro también se levantó, pasándose la mano por el cabello, en un gesto que revelaba su propia confusión ante lo que casi había sucedido allí. «Claro, claro», dijo retrocediendo hacia la escalera del porche, creando una distancia segura entre ellos. «Buenas noches, Alice», añadió, y había algo en su voz que iba más allá de una simple despedida cortés. Había promesa, había reconocimiento, había miedo. «Buenas noches, señor duque», respondió Alice, y sus miradas se encontraron una vez más brevemente antes de que ella se diera la vuelta y entrara rápidamente en la casa, dejándolo allí en el porche bajo las estrellas. Pedro permaneció inmóvil por un largo momento, escuchando el sonido de ella calmando al bebé en el interior, antes de finalmente bajar los escalones, montar su caballo y cabalgar de regreso a la mansión, con la mente arremolinada por pensamientos y sentimientos que no debería estar teniendo por su cocinera, pero que ya no conseguía negar por completo. Desde aquella noche en el porche de la casa de Alice, Pedro comenzó a evitar quedarse a solas con ella, como si temiera que aquel momento de conexión profunda pudiera repetirse. Alice percibía ese cambio, y aunque una parte de ella sentía una punzada de decepción, otra parte comprendía y hasta agradecía la distancia segura que él mantenía. Sin embargo, lo que Pedro no conseguía evitar era la creciente cercanía con Ana y Gabriel, los niños que poco a poco iban conquistando un espacio en su corazón
que él creía permanentemente cerrado. Pedro enseñó a la niña a leer utilizando libros antiguos de la biblioteca de la mansión. La pequeña se mostraba una alumna dedicada, absorbiendo cada lección con ojos brillantes de admiración por aquel hombre gentil que nunca alzaba la voz. Le dio cuadernos y lápices para dibujar y descubrió con sorpresa que Ana poseía un verdadero talento para la pintura, creando dibujos de flores, animales y paisajes que revelaban una sensibilidad artística impresionante para una niña de 6 años. Alice observaba aquellas lecciones desde lejos, con el corazón encogido de gratitud al ver a su hija disfrutar por fin de la infancia que merecía, libre de miedo y llena de oportunidades que ella jamás habría podido ofrecerle sola. Cuando se acercó el cumpleaños de Ana, Pedro pidió discretamente a Nina que comprara dulces especiales y un vestido nuevo en la ciudad para la niña. Nina obedeció con una sonrisa cómplice, percibiendo cómo el patrón se estaba encariñando con aquella pequeña que devolvía la luz a sus ojos. El día del cumpleaños, Ana recibió un vestido azul claro con cintas blancas, zapatos nuevos y una pequeña fiesta en la cocina, con un pastel que Alice preparó con lágrimas de emoción en los ojos. Pedro apareció brevemente para entregarle personalmente un regalo, una caja de acuarelas importadas que hizo que Ana gritara de alegría y lo abrazara espontáneamente. Un gesto que lo tomó por sorpresa, pero que él devolvió con ternura. En cuanto a Gabriel, Pedro a menudo lo tomaba en brazos cuando visitaba la cocina y salía a pasear por los jardines con el bebé. Gabriel sonreía al ver al duque estirando sus manitas regordetas hacia él, y Pedro sentía algo derretirse dentro de sí cada vez que aquellos ojitos curiosos lo observaban. Nina lo observaba todo con satisfacción maternal y comentaba con Alice en privado: «Todo esto le está haciendo mucho bien. No lo veía así desde antes de que Clara muriera». Alice asentía en silencio, con el corazón lleno de emociones confusas, una gratitud inmensa, pero también algo más profundo y peligroso que se negaba a nombrar. Pasaron los meses y Gabriel cumplió 6 meses, un bebé sano y sonriente adorado por todos en la mansión. Las criadas se disputaban quién lo tomaría en brazos, Leoncio hacía muecas graciosas para hacerlo reír, y hasta las lavanderas más mayores guardaban sus mejores sonrisas para cuando Gabriel aparecía. Alice se sentía bendecida al ver a sus hijos tan amados, tan protegidos, creciendo en un ambiente completamente opuesto al infierno que habían dejado atrás. Sin embargo, no todo era perfecto. Matilde seguía viniendo a cenar de vez en cuando y siempre que eso ocurría, la tensión en la mansión aumentaba visiblemente. Matilde miraba a Alice con un desdén apenas disimulado cada vez que la veía, haciendo peticiones extravagantes solo para demostrar su poder. «Quiero que rehagan la salsa, no tiene sal», decía en voz alta para que todos lo oyeran, aun cuando la salsa estaba perfecta. «Este mantel está manchado, traigan otro», ordenaba aunque el mantel estuviera impecable. Alice seguía el consejo de Nina y obedecía en silencio, comprendiendo que algún día Matilde sería su señora allí y que no quería ni pretendía perder el trabajo que le daba seguridad y dignidad. Nina lo observaba todo con indignación contenida, pero tampoco decía nada, respetando la delicada posición en la que todas se encontraban. Lo que irritaba especialmente a Matilde era la manera en que Pedro trataba a los hijos de Alice, la gentileza con la que hablaba con Ana, el cariño con el que sostenía a Gabriel. «Das demasiada atención a esos niños», comentaba ella con voz amarga durante las cenas. «Son hijos de una empleada, Pedro. Necesitas mantener la distancia apropiada». Pedro respondía con frialdad: «Son niños inocentes, Matilde, y mientras estén bajo mi techo, recibirán el trato que yo considere adecuado». Las discusiones sobre ese asunto se volvían cada vez más frecuentes, y Alice escuchaba todo desde la cocina, sintiendo culpa por ser la causa de tantas tensiones entre el duque y su prometida. Un día, Ana estaba en el pasillo cercano al comedor donde Pedro y Matilde conversaban, y la niña había hecho un dibujo especialmente bonito, un retrato de la mansión con flores alrededor. Alice
Siempre le pedía a Ana que no molestara cuando Matilde estaba presente, pero la niña, en su inocencia de 6 años, quería mostrarle su dibujo al duque, que siempre elogiaba su trabajo. Ana entró en la sala sosteniendo el papel con orgullo. «Señor Pedro, mire lo que dibujé». Matilde, ya irritada con la presencia de los niños en la propiedad, vio la oportunidad perfecta para demostrar su desagrado. Antes de que Pedro pudiera reaccionar, ella arrancó el dibujo de las manos de Ana y lo rasgó en dos con un gesto violento. «Ya te dije que no debes molestar cuando estamos conversando, niña maleducada». El silencio que siguió fue cortante, y Ana se quedó inmóvil mirando los pedazos de su dibujo en el suelo, con los ojos llenándose de lágrimas. Pedro se levantó de la silla tan bruscamente que casi la volcó, con el rostro transformado por una furia que Nina, observando desde la puerta, nunca había visto. «¿Cómo te atreves?», dijo con voz baja pero cargada de ira contenida. Ana comenzó a llorar y salió corriendo hacia la cocina, y eso fue la gota que colmó el vaso para Pedro. Se volvió hacia Matilde con los ojos encendidos. «Basta, no soporto seguir fingiendo esto. Nuestro compromiso está terminado». Matilde palideció. «¿Me estás dejando por culpa de una niña cualquiera?». Pedro caminó hasta la puerta y la abrió. «Termino esto porque finalmente veo el tipo de persona que realmente eres. En realidad, creo que siempre lo supe. Y ahora, Matilde, te estoy pidiendo educadamente que te retires de mi casa». Matilde se levantó furiosa, con el rostro retorcido por la humillación y la ira. «Te arrepentirás de esto, Pedro. Todo Montecastelo sabrá que me dejaste por una empleada ordinaria y sus bastardos». Pedro mantuvo la puerta abierta, con la voz fría como el hielo. «Di lo que quieras. Mi decisión está tomada. Ahora, por favor, retírate. No tienes derecho a tratar a nadie de esa manera». Matilde salió pisando fuerte, lanzando una última mirada de odio puro antes de subir a su carruaje. Pedro permaneció inmóvil un momento, procesando lo que acababa de hacer, sintiendo una libertad que no experimentaba desde hacía años, como si finalmente hubiera roto las cadenas que lo ataban a una vida que no deseaba. Luego, Pedro caminó hasta la cocina, donde encontró a Alice y a Nina, consolando a Ana, que lloraba bajito en los brazos de su madre. Alice lo miró con los ojos muy abiertos por la preocupación y se levantó de inmediato. «Señor Duque, le pido 1000 disculpas. Siempre le digo a Ana que no lo moleste cuando hay visitas. Ella no debería haber...». Pedro levantó la mano interrumpiéndola con suavidad. «No tienes nada por lo que disculparte, Alice. Nada de esto es culpa tuya ni de Ana». Se arrodilló frente a la niña, que lo miró con los ojos enrojecidos de tanto llorar, y dijo con voz suave: «Matilde no volverá a molestar a nadie aquí, pequeña. No vendrá más». Luego sonrió y añadió: «Y tu dibujo era precioso, Ana. Tan precioso que merece ser rehecho y enmarcado. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos mañana?». Ana asintió, todavía sollozando, pero esbozando una pequeña sonrisa, y Alice observó aquella escena con el corazón tan lleno de emociones que apenas podía respirar, comprendiendo que aquel hombre extraordinario acababa de cambiar por completo el rumbo de su vida para proteger a su hija. Tras la salida tempestuosa de Matilde, una sensación de alivio palpable se apoderó de la mansión, como si una nube oscura finalmente se hubiera disipado. La atmósfera de la propiedad cambió por completo, como si todos pudieran por fin respirar sin el peso constante de la presencia sofocante de la marquesa. A la mañana siguiente, Pedro se encontraba en la caballeriza, ayudando a Leoncio a revisar las herraduras de uno de los caballos. El trabajo manual siempre le ayudaba a pensar, y necesitaba procesar todo lo que había ocurrido el día anterior. Leoncio trabajaba en silencio a su lado, pero observaba al patrón con atención, notando algo distinto en su postura. «Señor Pedro», comenzó finalmente el cochero, «si me permite decirlo, hoy parece más liviano. Hace tiempo que no lo veía así». Pedro miró a su amigo y asintió. «Es verdad, Leoncio. Siento como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros». Leoncio continuó trabajando en la herradura,
pero su voz llevaba una satisfacción genuina. «Está más feliz, puedo verlo. Y no soy el único. Todos en la propiedad notaron el cambio». Pedro sostuvo la rienda del caballo mientras Leoncio ajustaba el hierro y se permitió una pequeña sonrisa. No me di cuenta de que fuera tan evidente. El cochero soltó una risa baja. Para quien lo conoce desde niño, sí, es evidente. Hizo una pausa, como si midiera las palabras, y luego preguntó: «¿Puedo hablar con franqueza, señor? ¿Como amigo, no solo como empleado?» Pedro asintió. «Siempre has podido, Leoncio, lo sabes». Leoncio se enderezó limpiándose las manos en el delantal de cuero. «Entonces seré directo. Lo mejor que hizo fue terminar ese compromiso con la marquesa Matilde». Pedro soltó el aire que ni siquiera había notado que estaba conteniendo. «Lo sé». Leoncio se volvió para mirarlo de frente. Esa mujer habría absorbido toda la vida que aún le queda. Habría convertido esta casa en un lugar todavía más frío y vacío de lo que ya estaba. Pedro se apoyó en la cerca de la caballeriza mirando los campos más allá. Debería haberlo visto antes, mucho antes, pero solo estaba existiendo, cumpliendo obligaciones, haciendo lo que esperaban de mí. «¿Y ahora?», preguntó Leoncio con cuidado. «¿Qué piensa hacer?». Pedro guardó silencio durante un largo momento antes de responder. «No lo sé, Leoncio. Por primera vez en 2 años, no sé qué viene después y, curiosamente, eso no me asusta». El cochero sonrió. «Eso es bueno, señor, muy bueno». Dudó de nuevo y luego decidió arriesgarse. «¿Puedo hacer una observación?». Pedro hizo un gesto para que continuara y Leoncio dijo con voz cautelosa: «Señor, perdone mi atrevimiento, pero creo que está teniendo sentimientos por la señorita Alice». El silencio que siguió fue elocuente. Pedro no confirmó, pero tampoco negó, y esa ausencia de negación lo dijo todo. «Ella es una buena mujer, trabajadora, valiente», continuó Leoncio con suavidad, «pero debe tener cuidado. La vida no ha sido fácil con ella, y su corazón aún lleva marcas profundas de lo que sufrió. Es frágil, aunque parezca fuerte, y todos aquí la apreciamos mucho». Pedro se volvió hacia Leoncio con expresión seria. «Conozco los riesgos, amigo mío. Sé que existen diferencias de posición que la sociedad no perdona. Sé que ella ya ha sufrido demasiado». Hizo una pausa y añadió con firmeza: «Y sé que no puedo ni debo permitir que ocurra nada. Sería injusto para ella y pondría en riesgo su posición aquí». Luego su voz se suavizó. «Pero prometo que siempre protegeré a Alice y a los niños. Eso al menos puedo hacerlo». Leoncio asintió comprensivo. «Los niños son una bendición en esta casa, señor». Pedro se permitió una sonrisa genuina. «Ana tiene un talento impresionante, y Gabriel, ese niño logra iluminar cualquier lugar». Su voz estaba cargada de un afecto que no conseguía ocultar, y Leoncio percibió que su patrón ya estaba mucho más involucrado emocionalmente de lo que admitía. «Solo tenga cuidado, señor», dijo el cochero con suavidad. «El corazón tiene voluntad propia y no siempre obedece a la razón ni a las convenciones sociales». Pedro asintió sabiendo que su amigo tenía razón, pero ambos sabían que la advertencia llegaba tarde. Los sentimientos ya estaban plantados y creciendo, independientemente de su voluntad de contenerlos. Mientras tanto, en la ciudad de Montecastelo, Matilde hervía de rabia y humillación en su mansión lujosa. Había sido rechazada públicamente por un duque, descartada como si no valiera nada, y peor aún, por culpa de una empleada ordinaria y sus hijos. La vergüenza quemaba más que cualquier otra emoción, y Matilde no era mujer de aceptar una derrota sin devolverla con crueldad. Conocía toda la historia de Alice a través de chismes que circulaban entre los criados. Sabía que había huido de un marido violento y en una mañana fatídica decidió que si no podía tener a Pedro, se aseguraría de destruir cualquier posibilidad de felicidad para él. Matilde mandó investigar discretamente hasta descubrir el Centrum, nombre completo, y el paradero de Alexandre, el hombre que llevaba meses buscando desesperadamente a su esposa fugitiva. El primer encuentro entre Matilde y Alexandre tuvo lugar en una taberna en los alrededores de Montecastelo.
lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad. Alexandre era un hombre de apariencia común, pero con ojos fríos y crueles, manos grandes marcadas por el trabajo pesado y un olor a bebida que Matilde consideró repugnante, pero útil para sus propósitos. La mujer que buscas está en la propiedad del duque Pedro de Monterrey, dijo Matilde sin rodeos, saboreando la venganza que estaba a punto de desatar. Alexandre apretó el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esa zorra vive en la casa de un duque. ¿Con mis hijos? La posesividad enfermiza en su voz era palpable. Matilde sonrió con crueldad calculada. Trabaja como cocinera. Vive en una casita al fondo de la propiedad. Y el duque, bueno, parece haber desarrollado un interés inapropiado por ella y por los niños. Dejó la información flotando en el aire, viendo el rostro de Alexandre ponerse rojo de ira. Los trata como si fueran suyos, continuó Matilde, envenenando cada palabra. Incluso terminó nuestro compromiso cuando fui firme con tu hija. Es una vergüenza. La rabia de Alexandre creció aún más. No solo Alice había huido y lo había humillado, sino que ahora estaba siendo protegida y valorada por otro hombre, un hombre de poder que él jamás podría igualar. Ella es mi esposa, dijo con voz cargada de una posesividad enfermiza, golpeando la mesa de la taberna con el puño. Y esos niños son míos por derecho. Ningún hombre se quedará con lo que me pertenece. Matilde le proporcionó información detallada sobre la rutina de la propiedad y sobre los puntos de acceso más vulnerables. Ve a buscarla, lo instigó Matilde con veneno en la voz. Muéstrale a ese duque que no puede simplemente quedarse con la esposa de otro hombre. Alexandre bebió otro trago y asintió. La decisión estaba tomada. Recuperaría a Alice. Era una tarde gris cuando llegó a la propiedad de Pedro, montado en un caballo maltratado, con la ropa sucia del viaje y el rostro marcado por la bebida y la rabia acumulada. Entró por un acceso que no estaba vigilado y avanzó hasta divisar la imponente mansión, lo que lo hizo sentirse aún más inferior y furioso. Alexandre desmontó de forma brusca, ató el caballo en cualquier lugar y caminó hacia la entrada principal con pasos tambaleantes, pero decididos, dispuesto a reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Pedro se encontraba en su despacho, revisando documentos cuando oyó el alboroto en la entrada. Voces alteradas, pasos pesados, y luego la voz inconfundible de un hombre ebrio exigiendo algo a gritos. Se levantó de inmediato, con el corazón acelerándose al presentir problemas, y salió del despacho bajando las escaleras con prisa. Se encontró con un hombre desaliñado en el vestíbulo, contenido por dos criados mientras vociferaba «¡Obscenidades! ¿Dónde está Alice?», gritaba Alexandre intentando soltarse con violencia. «¿Dónde está mi esposa? Sé que esa zorra está aquí». Pedro descendió los últimos escalones lentamente. Su postura erguida y autoritaria contrastaba por completo con la figura patética que tenía delante, y preguntó con voz fría como el hielo. «¿Quién es usted y qué quiere en mi propiedad?». Alexandre alzó la vista y vio al duque. Alto, bien vestido, con una autoridad natural en cada movimiento. Y sintió que el odio estallaba aún más dentro de él. «Soy Alexandre, el marido de Alice», gritó escupiendo las palabras. «Y he venido a buscar lo que es mío, mi esposa y mis hijos. Sé que los está escondiendo aquí». Pedro sintió que la sangre se le helaba en las venas al poner por fin un rostro al monstruo que había atormentado a Alice durante años. Sus puños se cerraron instintivamente, pero mantuvo la voz controlada. «Alice y los niños están bajo mi protección. No te acercarás a ellos». Alexandre soltó una risa amarga y cruel. «¿Protección? Es mi esposa, duque. No tiene derecho a mantenerla lejos de mí». El enfrentamiento que Alice tanto temía había llegado finalmente a la puerta de la mansión. Mientras todo sucedía en el vestíbulo de entrada, Alice estaba en la cocina aferrando a Ana con fuerza, temblando de un miedo que no sentía desde hacía meses. Nina le había pedido que se quedara allí, lejos del alboroto,
protegiendo a los niños mientras el duque se encargaba de la situación. Alice apretaba a Ana contra su pecho, sintiendo que la niña también temblaba, y en aquel momento terrible recordó todo lo que había vivido en manos de aquel hombre. Cada golpe, cada humillación, cada noche de terror. Gabriel dormía tranquilo en su cesto, ajeno a todo aquel tormento que se desarrollaba a pocos metros de allí, su respiración suave contrastando cruelmente con el pánico que dominaba a su madre y a su hermana. Ana lloraba bajito contra el hombro de su madre, sus pequeños dedos aferrados al vestido de Alice con desesperación. «No dejes que papá nos lleve, mamá», sollozaba la niña con la voz quebrada por el miedo. «Por favor, no quiero irme. Nos va a pegar otra vez». Alice sintió que el corazón se le hacía pedazos al oír aquellas palabras y abrazó a su hija con más fuerza aún, intentando transmitirle una seguridad que ella misma no sentía del todo. «Tranquila, mi amor», susurró Alice, besando la cabeza de Ana una y otra vez. «Tranquila, no nos vamos a ir de aquí. El señor Pedro no va a dejar que nos lleve, te lo prometo». Pero incluso mientras lo decía, una parte de ella temía que Alexandre pudiera lograrlo. En el vestíbulo, Alexandre seguía gritando con la voz cada vez más alta y descontrolada, su furia alimentada por la bebida y por la humillación de estar allí como un suplicante. «Matilde me contó todos los detalles», vociferó, señalando acusadoramente a Pedro. «Dijo que usted tomó a mis hijos como si fueran suyos, jugando a ser el padre». Su voz estaba cargada de celos, enfermizos y posesividad. «Son míos, ¿entendió? Míos. Alice es mi esposa, esos niños son mis hijos». Los criados que lo sujetaban tuvieron que apretar con más fuerza cuando intentó soltarse con una violencia renovada. Pedro mantuvo la voz fría, pero sus ojos ardían de rabia contenida. «¿Tuyos? ¿Dices que son tuyos?» Dio un paso hacia Alexandre, su postura intimidante haciendo que el hombre retrocediera ligeramente. «Sé muy bien lo que le hacías a su madre. Sé de las marcas que dejaste en Alice, de los hematomas, del terror que sembraste en Ana». La voz de Pedro se elevó por primera vez. «No eres un padre, eres un monstruo que golpeaba a una mujer indefensa». Alexandre, en su arrogancia embriagada, decidió entonces usar su última arma. Comenzó a insultar abiertamente a Alice, llamándola con nombres crueles y obscenos que hicieron que incluso los criados presentes se encogieran de vergüenza ajena. Fue demasiado para Pedro, que perdió el control que había mantenido con tanto esfuerzo. Avanzó y le propinó un golpe certero en el rostro a Alexandre, haciéndolo tambalear hacia atrás y caer sentado sobre el suelo de mármol. «Cierra esa boca inmunda», rugió Pedro. «Cobarde que golpea a mujeres, pero no aguanta un puñetazo de un hombre». Alexandre se tocó el labio sangrante, y entonces algo cambió en su mirada. La codicia se impuso a la ira. Comenzó a reír, una risa amarga y calculadora que hizo fruncir el ceño a Pedro. «Usted es rico, ¿no es así?», dijo Alexandre, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. «Muy rico, por lo que veo en toda esta mansión. El padre de Alice me la vendió para saldar una deuda», continuó Alexandre, levantándose lentamente, ahora más cauteloso, con la mirada de un comerciante evaluando una transacción. «Si usted la quiere tanto, si quiere a los niños, entonces cómpremelos. Pague el precio justo y quédese con todos». Pedro se quedó paralizado por un instante, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Aquel hombre estaba ofreciendo vender a su propia esposa y a sus hijos como si fueran mercancía. «¿Quieres vender a tus propios hijos?», preguntó Pedro con voz baja, cargada de un asco absoluto. Alexandre se encogió de hombros. «Claro, soy comerciante, sé hacer negocios. Yo la compré y no pienso salir perdiendo. ¿Quiere negociar conmigo? Pague bien y quédese con ellos de una vez. No volverá a verme por aquí». Pedro sintió náuseas ante aquel hombre, pero también vio una oportunidad de garantizar la seguridad de Alice y de los niños de manera definitiva. «Te daré dinero», dijo de nuevo con la voz controlada, «pero si vuelves a aparecer aquí, si intentas acercarte otra vez a Alice o a los niños, estarás muerto». ¿Quedó claro?
Alexandre sonrió, mostrando los dientes manchados. Si paga lo suficiente, señor duque, no volverá a ver mi cara. Tiene mi palabra de comerciante. La frase era tan absurda y carente de honor que Pedro tuvo que contenerse para no golpearlo de nuevo. Pedro se dio la vuelta y subió las escaleras hacia su despacho, regresando minutos después con 2 bolsas pesadas llenas de monedas de oro. Las arrojó a los pies de Alexandre con fuerza, haciendo que las monedas tintinearan con estrépito. «Toma tu dinero sucio», dijo con desprecio, «y desaparece de mi propiedad ahora mismo». Alexandre recogió las bolsas con avidez, abriéndolas para comprobar el contenido, y su sonrisa se ensanchó al ver la generosa cantidad de oro. «Pagó un buen precio, duque», dijo con satisfacción grotesca. «Trato hecho». Comenzó a dirigirse hacia la puerta, pero Pedro lo sujetó del brazo con fuerza. «Si me entero de que has vuelto a Montecastelo, de que has intentado contactarlas, juro por Dios que no vivirás para contarlo». Alexandre hizo un gesto despectivo. «Relájese, señor. Tiene mi palabra». Y así, cargando las bolsas, Alexandre salió tambaleándose de la mansión, montó su caballo y desapareció por el camino sin mirar atrás. Cuando Alexandre finalmente abandonó la propiedad, Pedro permaneció inmóvil en el vestíbulo durante largo rato, procesando todo lo que acababa de suceder. Había comprado literalmente la libertad de Alice y de los niños, pagando a aquel monstruo como si fueran propiedad negociable. La idea le repugnaba profundamente, pero al mismo tiempo le trajo un alivio inmenso. Ahora Alice era verdaderamente libre, legalmente libre, sin que Alexandre pudiera reclamar ningún derecho sobre ella o sobre los hijos. Pedro respiró hondo, se acomodó el saco y caminó hacia la cocina, sabiendo que necesitaba tranquilizar a Alice antes de que el miedo la consumiera por completo. Al entrar en la cocina, Pedro se encontró con una escena que le apretó el corazón. Alice y Ana estaban abrazadas en un rincón, ambas temblando visiblemente. Nina estaba a su lado intentando consolarlas, pero los ojos de la gobernanta estaban húmedos de preocupación. Alice alzó el rostro al oír los pasos, y Pedro vio en ella un terror tan profundo que le hizo querer salir de nuevo y golpear a Alexandre. Una vez más. «Tranquilas», dijo Pedro con voz suave pero firme, acercándose lentamente para no asustarlas. «No va a volver, nunca más». Alice lo miró con los ojos muy abiertos, queriendo creerle, pero aún dominada por el miedo. «¿Estás seguro? No va a...». Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Pedro se arrodilló frente a ellas, colocándose a la altura de los ojos de Alice y de Ana. «Le di una buena suma de dinero», explicó con total sinceridad, sabiendo que Alice merecía conocer la verdad. Y él aceptó. «Ahora son libres, Alice, completamente libres». Ana miró a Pedro con sus grandes ojos todavía llenos de lágrimas. «¿De verdad se fue, señor Pedro? ¿No va a volver a pegarnos?». Pedro extendió la mano y acarició con suavidad la cabeza de la niña. «Se fue y no va a volver, pequeña. Tú, tu mamá y Gabriel están a salvo aquí conmigo». Alice finalmente permitió que las lágrimas cayeran, no de miedo, sino de un alivio abrumador, y susurró con la voz rota: «Gracias. Gracias por protegernos». Pedro solo asintió, encontrando su mirada en un instante de comprensión profunda que no necesitaba palabras. Ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos aquel día terrible. Tras lo ocurrido con Alexandre, todos en la propiedad quedaron conmocionados, dejando un ambiente pesado que tardó días en disiparse por completo. Los criados comentaban en voz baja sobre el valor del duque al enfrentarse a aquel hombre violento, y Nina no dejaba de abrazar a Alice cada vez que la veía, agradeciendo al cielo que todo hubiera terminado bien. Pero fue Alice quien sintió el mayor impacto. Por primera vez en 7 años, realmente creía que era libre, que Alexandre nunca volvería porque nunca se había importado de verdad por ella ni por los niños, sino solo por la posesión que representaban. Lo que Pedro había hecho por ella era algo inexplicable, algo que iba mucho más allá de la bondad común. Había comprado literalmente su libertad, protegido a sus hijos
y arriesgado su propia seguridad para mantenerlos a salvo. Alice pasó la noche entera dando vueltas a esos pensamientos en su mente, recordando todo lo que Pedro había hecho desde el momento en que la encontró en aquel granero helado. Había salvado su vida, acogido a sus hijos, les había dado un hogar, los había protegido de la sociedad y ahora también de Alexandre. Ningún hombre había hecho jamás algo remotamente parecido por ella, y Alice sentía una gratitud tan profunda que las palabras parecían insuficientes para expresarla. Pero necesitaba intentarlo, necesitaba al menos agradecerle adecuadamente por todo. A la mañana siguiente, después de dejar a Gabriel con Nina, Alice decidió buscar al duque para expresar por fin lo que sentía en su corazón, al menos la gratitud, ya que los otros sentimientos que crecían en su interior aún no se atrevía a nombrarlos. Alice se dirigió al despacho de Pedro, ensayando mentalmente las palabras que diría, pero al llegar encontró la puerta abierta y la estancia vacía. Se quedó allí un momento, indecisa, cuando Leoncio pasó por el pasillo cargando unas riendas para arreglar. —¿Busca al señor Pedro? —preguntó el cochero con una sonrisa amable. Alice asintió, sintiendo que el rostro se le sonrojaba ligeramente. —Sí, necesito hablar con él. Leoncio señaló hacia las caballerizas. Está allí, cuidando de los caballos. Cuando está pensativo, le gusta trabajar con las manos. Alice le dio las gracias y caminó hacia las caballerizas, con el corazón acelerándose, inexplicablemente a cada paso. Cuando se acercó a la caballeriza, Alice se detuvo un momento observando antes de ser notada. Pedro estaba allí, solo con la camisa blanca y las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos fuertes. Cepillaba con cuidado la crin de un caballo castaño, y el sol de la mañana se filtraba entre las rendijas de la madera, iluminando su rostro de perfil con una luz dorada que resaltaba sus rasgos masculinos. Alice sintió algo apretarle el pecho al observarlo. Era hermoso, no solo por su apariencia física, sino por la gentileza que emanaba de cada gesto, por la paciencia con la que trataba al animal, por la fuerza serena que llevaba consigo. Y sí, ya no podía ocultar lo que sentía, al menos para sí misma. Estaba enamorada de aquel hombre que era todo lo que Alexandre nunca había sido. Pero Alice se obligó a controlar aquellos sentimientos peligrosos que amenazaban con desbordarse. Él era rico, poderoso, un duque, mientras que ella era solo una cocinera fugitiva con 2 hijos y un pasado de violencia. Él era amable con ella, pero eso no significaba nada más que una bondad natural. Habría sido amable con cualquiera que necesitara ayuda. Alice respiró hondo, empujó esos pensamientos al fondo de su mente y finalmente dio un paso adelante, produciendo un leve sonido que llamó la atención de Pedro. Él se volvió de inmediato, y cuando sus miradas se encontraron, algo pasó entre ellos, algo cálido e intenso que los dejó inmóviles, por un instante suspendido en el tiempo. —Alice —dijo Pedro con voz suave, dejando el cepillo que usaba en la crin del caballo—, ¿estás bien? ¿Los niños están bien? Había una preocupación genuina en su voz, y Alice asintió, acercándose despacio a la caballeriza. —Estamos bien, señor. Vine a agradecerle por lo que hizo. Sus manos temblaban ligeramente mientras las entrelazaba nerviosa frente a su cuerpo. No tenía que haber hecho todo aquello, pagar ese dinero, arriesgarse a involucrarse en una situación tan terrible. Su voz se quebró por la emoción que amenazaba con desbordarse. Pedro dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos, y dijo con una firmeza gentil: «Tenía que hacerlo, Alice. Tenía que protegerlos. No podría vivir conmigo mismo si dejaba que ese hombre los devolviera a aquel infierno». Alice sintió que los ojos le ardían con lágrimas no derramadas al oír aquellas palabras cargadas de sinceridad. «No sé cómo agradecerle adecuadamente», susurró. «Nunca nadie había hecho algo así por mí». Pedro se acercó un poco más, tan cerca ahora que Alice podía sentir el calor que emanaba de él. Podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos color ámbar. «No tienes que agradecerme», dijo con voz baja.
No fue un favor, Alice. Fue... Se detuvo, como buscando las palabras correctas, pero no las encontró. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que no se decía, de sentimientos que latían allí, pero que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Pedro rompió el momento volviéndose hacia el caballo, como si necesitara ocuparse de algo para controlar sus emociones. ¿Quieres aprender a cepillar la crin de un caballo?, preguntó de repente. Alice parpadeó, sorprendida por la pregunta inesperada. Yo nunca he hecho eso antes, respondió dudosa. Pedro sonrió, aquella sonrisa rara y genuina que transformaba por completo su rostro, y le tendió el cepillo. Entonces, es hora de aprender. Ven. Alice se acercó despacio y aceptó el cepillo. Pedro se colocó detrás de ella, sus manos guiando suavemente las de ella hacia la crin del animal. Así, con movimientos largos y suaves, indicó, su voz cerca del oído de Alice, haciéndola estremecerse por completo. Las manos de Pedro envolvieron las de Alice, guiándola en los movimientos correctos, y ambos fueron intensamente conscientes del contacto, de la piel cálida, de los dedos que se rozaban, de la cercanía de los cuerpos que apenas se tocaban pero que parecían conectados por una fuerza invisible. Alice sintió el corazón acelerarse cuando las manos de él apretaron levemente las suyas, enseñándole la presión adecuada para no lastimar al animal. «¿Ves? Aprendes rápido», murmuró Pedro, pero su voz sonaba distinta ahora, más grave, cargada de algo que hacía que el aire entre ellos pareciera más denso. Alice giró ligeramente el rostro para responder, y de pronto se dio cuenta de lo cerca que estaban sus rostros. Solo unos centímetros separaban sus labios de los de él. El tiempo pareció detenerse por completo. Pedro soltó el cepillo, que cayó olvidado al suelo, y lentamente levantó la mano hasta el rostro de Alice, sus dedos tocando con delicadeza su mejilla en una caricia que ella nunca había experimentado. Suave, reverente, llena de ternura. Pero Alice se apartó instintivamente, su cuerpo tensándose ante el contacto, años de violencia enseñándole a temer cualquier acercamiento masculino. Pedro vio el miedo cruzar por los ojos de ella y se detuvo de inmediato, su mano aún suspendida entre ambos. «Alice», dijo con voz suave pero intensa, sus ojos ámbar penetrando en los de ella, «¿confías en mí?» La pregunta estaba cargada de significado, no solo sobre aquel momento, sino sobre todo, sobre el futuro, sobre la posibilidad de algo más entre ellos. Alice miró profundamente a los ojos de Pedro y vio en ellos algo que nunca había visto en una mirada masculina. Respeto, cuidado, deseo sí, pero también protección, una promesa de no hacerle daño jamás. Pensó en todo lo que él había hecho, en cómo trataba a Ana y a Gabriel, en cómo había enfrentado a Alexandre por ellas, y finalmente susurró con voz temblorosa pero firme. «Confío». Fue todo lo que Pedro necesitaba oír. Volvió a tocar su rostro, y esta vez Alice no se apartó. Lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder si lo deseaba, se inclinó y atrapó sus labios en un beso que comenzó suave, casi vacilante, como si temiera romperla. Pero cuando Alice suspiró contra su boca, y por primera vez en su vida, correspondió a un beso con deseo genuino y no por obligación, Pedro profundizó el contacto, sus manos rodeándola con delicadeza mientras probaba por primera vez en años el sabor de un amor verdadero. El beso se prolongó, lento y profundo, derramando ambos en él años de soledad, de dolor, de esperanza reprimida. Pedro besaba a Alice como si fuera preciosa y frágil, sus manos sujetándola con firmeza, pero también con una gentileza que la hacía sentirse segura por primera vez en su vida. Alice entrelazó los dedos en el cabello de él, permitiéndose sentir, permitiéndose querer, permitiéndose creer por fin que merecía ser tocada con ternura y no con violencia. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con las frentes apoyadas una en la otra y los ojos aún cerrados, tratando de asimilar la intensidad de lo que acababa de ocurrir.
Alice, susurró Pedro con la voz ronca por la emoción. Yo me enamoré de ti. No sé exactamente cuándo ocurrió. Quizá desde aquella noche, en el porche, quizá antes, pero ya no puedo fingir que no siento nada. Alice abrió los ojos buscando en los de él alguna señal de que aquello era real y no un sueño cruel del que despertaría. ¿Cómo puede ser?, preguntó con la voz quebrada. Soy solo una cocinera, tengo 2 hijos, un pasado terrible. Usted es un duque. Pedro la interrumpió colocando suavemente un dedo sobre sus labios. Eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido. Eres hermosa por dentro y por fuera. Ana y Gabriel son niños maravillosos a quienes ya amo como si fueran míos. Y tu pasado no define quién eres. Tu valentía al huir, tu fuerza para empezar de nuevo, eso es lo que te define. Alice sintió que las lágrimas finalmente corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de esperanza, de algo que apenas se atrevía a creer que pudiera ser una felicidad verdadera. Yo también me enamoré de ti, confesó con voz temblorosa pero sincera. Intenté no sentirlo, intenté convencerme de que era solo gratitud, pero te amo, Pedro. Amo tu bondad, tu paciencia con los niños, la forma en que me haces sentir segura y valorada. Pedro sonrió, aquella sonrisa que transformaba por completo su rostro y limpió delicadamente las lágrimas de sus mejillas con los pulgares. Entonces, concédeme el honor de pasar el resto de mi vida demostrando que mereces cada segundo de felicidad, dijo. Y allí mismo, en la caballeriza, con el olor a heno y a caballos alrededor, Pedro se arrodilló ante Alice, tomando su mano entre las suyas. Cásate conmigo, Alice. Sé mi esposa, déjame ser el padre de Ana y de Gabriel. Déjame pasar cada día haciéndote feliz como mereces. Alice miró a aquel hombre poderoso arrodillado ante ella, ofreciéndole todo, su nombre, su protección, su amor, y sintió que su corazón se desbordaba de una felicidad que nunca había sabido que era posible sentir. Sí, susurró, y luego, con más fuerza, más segura. Sí, quiero casarme contigo. Pedro se levantó de inmediato y la alzó en brazos, girando con ella mientras ambos reían, un sonido de pura alegría que resonó en la caballeriza y asustó levemente a los caballos. Cuando por fin la dejó en el suelo, la besó de nuevo, esta vez con toda la promesa de un futuro juntos, y Alice correspondió sabiendo que después de tanto dolor y sufrimiento, había encontrado por fin su lugar en el mundo, en los brazos de aquel hombre que la veía no como propiedad, sino como igual, como compañera, como amor. Cuando Pedro y Alice regresaron a la mansión tomados de la mano, aún con los rostros sonrojados y las sonrisas que no lograban ocultar, encontraron a Nina en la cocina preparando el almuerzo. La gobernanta los miró, notó los dedos entrelazados y las miradas enamoradas que se dedicaban, y su rostro se iluminó con una enorme sonrisa, incluso antes de que se pronunciara una sola palabra. ¿Ha ocurrido algo que deba saber?, preguntó Nina con fingida inocencia, aunque sus ojos brillaban de alegría anticipada. Pedro atrajo a Alice hacia sí y anunció con voz firme y feliz. Alice aceptó casarse conmigo. Nos vamos a casar, Nina. La gobernanta soltó un grito de felicidad y corrió a abrazarlos a ambos, con lágrimas de alegría deslizándose por su rostro mientras agradecía al cielo por aquel momento que en secreto había esperado durante meses. Ana oyó la conmoción y entró corriendo en la cocina. ¿Qué pasó? ¿Por qué la señora Nina está llorando?, preguntó la niña con los ojos muy abiertos, preocupada. Alice se arrodilló frente a su hija, tomó sus manitas con cariño y dijo con la voz cargada de emoción: «Amor mío, el señor Pedro me pidió matrimonio». Ana se quedó inmóvil un segundo, procesando la noticia, y luego estalló en un grito de pura alegría, lanzándose al cuello de Alice y después corriendo a abrazar a Pedro con toda la fuerza que le permitían sus pequeñas piernas. La noticia se extendió por la mansión como fuego en rastrojo, y pronto todos los criados acudieron a felicitar a la pareja. Leoncio abrazó a Pedro con
fuerza y le dijo en voz baja al oído: «Sabía que esto iba a pasar. Estoy feliz por ti, más de lo que puedo expresar». Rosa y Mariana abrazaron a Alice llorando de emoción, diciendo que ella merecía toda aquella felicidad. Los preparativos para la boda tomaron 2 meses, con Nina dirigiéndolo todo como una general decidida. El vestido de Alice fue confeccionado por una modista de la ciudad. Un vestido de seda blanca con delicados bordados florales en las mangas y el bajo, sencillo pero elegante, que la hacía sentirse como una princesa de cuento de hadas. La capilla de la propiedad fue decorada con flores blancas y velas, creando una atmósfera mágica y acogedora. El día de la boda, Alice se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que la observaba de vuelta, radiante, feliz, libre de cualquier sombra de miedo. Nina acomodó el velo sobre su cabello suelto y susurró: «Estás preciosa, querida». El señor Pedro se quedará sin palabras. La ceremonia tuvo lugar en una tarde dorada de otoño, con el sol filtrándose por los vitrales de la capilla y bañándolo todo en tonos cálidos. Alice entró al son de una música suave, Ana caminando delante de ella, esparciendo pétalos de flores, y Gabriel en brazos de Nina. Pero los ojos de Alice solo veían a Pedro, de pie junto al altar con una expresión de pura adoración al verla avanzar hacia él. Cuando llegó a su lado y él tomó sus manos, le susurró para que solo ella lo oyera: «Estás hermosa». La ceremonia fue profundamente emotiva, con votos sinceros que hicieron que Nina y muchas otras mujeres presentes lloraran abiertamente. Cuando el sacerdote finalmente dijo: «Puede besar a la novia», Pedro atrajo a Alice hacia sí y la besó con toda la promesa de un amor eterno, mientras Ana aplaudía entusiasmada y hasta Gabriel lanzaba pequeños gritos de alegría en brazos de la gobernanta. La fiesta que siguió fue memorable, con música, baile y comida abundante que Alice había ayudado a planificar. Los invitados, cuidadosamente seleccionados, entre las personas genuinamente buenas de Montecastelo, celebraban con alegría sincera. Alice, ahora duquesa, bailó con Pedro bajo las estrellas, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía, mientras él le susurraba palabras de amor al oído. Cuando la noche llegó a su fin y los últimos invitados se marcharon, Pedro cargó a Alice en brazos por el pasillo de la mansión hasta el dormitorio principal, ahora de ambos, y allí, por primera vez, Alice conoció el amor físico como debía ser: gentil, respetuoso, lleno de ternura y placer compartido, tan diferente de todo lo que había conocido antes, que lloró de gratitud en los brazos de Pedro. Los meses pasaron y la vida de Alice como duquesa era muy distinta de lo que la sociedad esperaba. Ella dejó claro a Pedro desde el principio que no deseaba asistir a bailes y eventos sociales a menos que fuera absolutamente necesario. Prefería la sencillez, la vida tranquila en la propiedad, poder pasar tiempo con los niños sin las ataduras de las rígidas convenciones sociales. Pedro no solo respetó ese deseo, sino que lo abrazó por completo, dándose cuenta de que él también prefería la intimidad del hogar a la falsedad de los salones. Alice no dejó de cocinar por haberse convertido en duquesa. Por el contrario, adoraba pasar horas en la cocina en compañía de Nina. 2 años después del matrimonio, Alice descubrió que estaba embarazada nuevamente. Esta vez el embarazo fue completamente distinto. Rodeado de amor, cuidados médicos adecuados, sin miedo ni violencia. Pedro estaba constantemente preocupado, pero también radiante de felicidad, y Ana, ya con 9 años, estaba entusiasmada con la idea de tener otro hermanito o hermanita. Gabriel, con casi 3 años, corría por la mansión con sus piernitas regordetas, llamando a Pedro papá con orgullo en cada sílaba, sin recuerdo alguno del hombre violento que lo había engendrado biológicamente. Cuando Alice finalmente entró en trabajo de parto, Pedro sostuvo su mano durante todo el proceso. Nació una niña hermosa, de cabello oscuro como el de Pedro y ojos verdes como los de Alice, a quien llamaron Victoria, en homenaje a la victoria de Alice sobre su pasado doloroso. La familia creció en amor y armonía. Ana desarrolló cada vez más su talento para la pintura,
creando obras que Pedro mandaba enmarcar y colgar por las paredes de la mansión. Gabriel se reveló como un niño hablador y curioso, siempre haciendo preguntas sobre todo y siguiendo a su padre por los campos. Victoria crecía mimada por todos, especialmente por sus hermanos mayores, que la protegían con un celo adorable. La mansión, antes silenciosa y fría, estaba ahora siempre llena de risas, conversaciones, música y vida. Nina solía comentar a Leoncio que nunca había visto al señor Pedro tan feliz, tan completo, y el cochero asentía al observarlo jugar en el jardín con los 3 niños mientras Alice los miraba desde el porche con una suave sonrisa en los labios. En una noche particularmente hermosa, con la luna llena iluminando los jardines de la mansión, Pedro y Alice se sentaron juntos en el porche. Pedro sostenía la mano de Alice, sus dedos entrelazados de una forma tan natural que parecía que siempre habían estado destinados a encajar así. ¿Eres feliz?, preguntó él, rompiendo el silencio cómodo. Alice se volvió para mirarlo con ojos que brillaban de gratitud y amor puros. Más feliz de lo que jamás soñé que fuera posible, respondió con absoluta sinceridad. A veces aún despierto pensando que es un sueño, que abriré los ojos y volveré a aquella vida terrible. Pedro apretó su mano y dijo, «No es un sueño, esto es real, es nuestro, y es para siempre». Alice apoyó la cabeza en el hombro de Pedro y dijo con voz suave pero cargada de emoción, «Sabes, a veces pienso en cómo la vida puede cambiar por completo cuando tenemos el valor de cerrar un ciclo doloroso. Cuando huí con Ana estando embarazada de Gabriel, no tenía plan, no tenía una esperanza real, solo tenía la desesperación de salvar a mis hijos de aquella violencia». Hizo una pausa y añadió, «Pero la vida me dio una nueva oportunidad de ser feliz justo cuando decidí que merecía más, que mis hijos merecían más. Y me trajo a ti, el hombre más gentil, más amoroso y más increíble que podría haber encontrado». Pedro besó la coronilla de su cabeza y susurró, «Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti, Alice. Yo solo estaba existiendo, cumpliendo obligaciones, hasta que tú y los niños trajeron el color de vuelta a mi vida. Somos los afortunados aquí, todos nosotros por habernos encontrado aquella noche fría». Ambos permanecieron allí, bajo la luz plateada de la luna, agradeciendo en silencio cada momento difícil que los había llevado hasta ese punto, sabiendo que su historia era prueba de que incluso de los lugares más oscuros puede florecer el amor más verdadero. Si llegaste hasta el final de esta historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te emocionó en este viaje de Alice y Pedro? El momento en que él la encontró aquella noche fría, salvándola a ella y a sus hijos, la valentía de ella al enfrentar a Alexandre y conquistar su libertad, la propuesta de matrimonio en la caballeriza, o quizá la transformación de una mujer quebrada por la violencia en una duquesa feliz, amada y rodeada de hijos que crecen sin miedo. Cada corazón que se conectó con esta historia de superación, amor y renacimiento es un regalo para nosotros. Alice nos enseña que nunca es tarde para elegir la felicidad, para huir de la violencia, para creer que merecemos ser amadas con respeto y dignidad. Y Pedro nos muestra que el amor verdadero no ve diferencias sociales, solo ve el corazón de la persona. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna historia llena de amor, emoción, superación y finales que calientan el alma y renuevan la fe en el amor verdadero. Hasta la próxima historia.